amigos? Buenas noches y bienvenidos a La Entrevista, este programa que, como ya conocen, realizamos aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo, y que desde hace unas semanas hemos vuelto a realizar de una manera online, debido fundamentalmente a la situación de COVID en la que nos encontramos, y siempre también para salvaguardar la seguridad de todos. De hecho, hoy viernes vamos a realizar la última entrevista telemática, pues los datos en Almería Capital están mejorando poco a poco. Por ello no hay que lanzar las campanas al vuelo, y hemos decidido que la próxima semana ya volveremos una vez más con las entrevistas ya presenciales, aquí en el estudio de Interamérica Televisión. Hoy, como decimos, viernes, y para cerrar esta semana, nos va a atender el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso. Una conexión que realizamos ya a través de videollamada. Don Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael, ¿qué tal? Bueno, pues como estoy haciendo en todas estas entrevistas telemáticas y también en las entrevistas presenciales, que ya hemos dicho, comenzamos a partir de la próxima semana, queríamos terminar contigo esta semana, más que todo por la situación de contagios que estamos viviendo aquí en la provincia de Almería, en toda Andalucía. Hoy, por ejemplo, los datos bajan en Andalucía y bajan en Almería, 154 casos en Almería Capital, 3 fallecidos, son 631 muertos ya desde el inicio de la pandemia. En Almería Capital, que la tasa se ha situado en 290, hace un par de semanas teníamos 1000 y algo, 290 por cada 100.000 habitantes. Una situación, te pregunto ya, Rodrigo, en la que bajan los datos, pero que sigue siendo muy preocupante, ¿verdad? Hombre, la situación es alarmante, es preocupante y alarmante. En tanto en cuanto todavía, después de un año, parece ser que poco hemos aprendido a la hora de tomar medidas. El hecho de confinar y encerrar a la población en su casa, después de un año ya hemos visto que las consecuencias que tiene, ¿verdad? No se para la pandemia, no se para la propagación del virus, y tampoco se busca ni los que son asintomáticos, ni tampoco se busca a los inmunes. Hecho que si se hubiese planteado de otra manera, como el hecho de hacer test masivos, como Vox proponía desde el principio, pues hubiésemos hubiésemos rastreado el virus de una forma más contundente. Ahora eso son todo incertidumbres. A la crisis sanitaria, que es gravísima, pues se suma la crisis económica y la crisis social. Esta va a ser dramática, está siendo ya un verdadero escollo para toda la sociedad, y esa es la que tenemos que atender. Pero no podemos estar buscando soluciones a un problema, buscar siempre la misma solución que nos lleva siempre al mismo destino. Hay que buscar otra alternativa. Y, por ejemplo, como el caso de cerrar la hostelería o el comercio, pues a nosotros nos parece una auténtica aberración, en tanto en cuanto pues no existe una evidencia científica de que tanto en la hostelería como el comercio, por ejemplo, pues sean propagadores del virus. No obstante, te digo, Rodrigo, porque la situación que hemos visto, se ha cerrado todo, es verdad que se ha luchado porque lo importante en este caso siempre es salvar vidas. Cuantas más vidas humanas se puedan salvar, mucho mejor. La situación del comercio también, mantener ese enlace entre una y otra, pues es complicado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha anunciado que la desescalada que vamos a tener a partir de la próxima semana, porque se mantienen las restricciones hasta el próximo día 4, pero el día 3 se va a reunir nuevamente el Consejo de Sabios en Andalucía, y va a haber las nuevas medidas, pero tampoco es que vayan a ser unas medidas también que vayan a paliar toda esta situación, porque de los lodos que hemos visto en Navidad, han sido, de los polvos que tuvimos en Navidad, los lodos que hemos recogido en esta tercera ola. Y si no hay vacunas encima de la mesa, porque el gobierno no nos surte de vacunas, la situación es que puede ser que tengamos a la vuelta de la esquina una cuarta ola. Bueno, en este sentido, el gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado una política en cuanto a combatir el virus muy parecida a la del gobierno de España. Encerrarnos, confinarnos, cerrar los negocios y no dar otra alternativa. En este sentido, es cierto que tenemos que salvaguardar la vida humana, es obvio, es una obviedad, pero como digo, tomando otro tipo de soluciones. La Comunidad de Madrid, en cambio, no siendo tan restrictiva, pues ha tenido un éxito tanto en la contención del virus como en el desarrollo económico. El gobierno de la Junta de Andalucía decía estar preparado después de la primera ola para la segunda, luego para la tercera. Ahora dice, se gastaron una cantidad ingente de miles de euros y de cientos de miles de euros en publicidad institucional para decirle a todos los andaluces lo bien que lo estaban haciendo y lo muy preparados que estaban, pero lo cierto y verdad es que lo que
más que estar preparado para esa segunda, tercera o cuarta ola de la pandemia, lo que arrojaron fue un tsunami de paro y miseria a toda, bueno, especialmente al sector terciario, al comercio y hostelería, pero lo que pone en evidencia es que no estaban tan preparados como decían. Entonces hay que dedicar menos recursos a la publicidad institucional y dedicar muchos más recursos a la contención del virus con soluciones que verdaderamente atajen la situación. Pero Rodrigo, en este caso, vosotros apoyáis en este caso al gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Qué iniciativas ponéis encima de la mesa para intentar paliar esa situación en la que se puedan compaginar tanto el salvar las vidas como también salvar al comercio y la hostelería? ¿Qué se podría hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que analizar dónde está el problema en sí, el problema de la cuestión. No existe, como digo, de hecho ya hay sentencias, como la primera que salió fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el que se permitió que se abriese comercio y hostelería porque, según la sentencia, no existía una evidencia empírica que demostrase que tanto hostelería como comercio fuesen medios propagadores del virus. Ante esta situación, este es un hecho cierto, ¿no? Un hecho irrefutable. Entonces, en este sentido, lo que nosotros le decimos al gobierno de la Junta de Andalucía, que sea valiente y que no teniendo datos contrastados, datos científicos de ese supuesto comité de expertos que tiene, no teniendo esos datos, ¿por qué aplica medidas para salvaguardar algo en el que se sabe que no existe el problema? Nosotros le dijimos desde el minuto 1, esto hace ya un año, hagan test masivos a la población. Tenemos que saber cómo se comporta el virus, tenemos que saber por dónde se expande el virus y tenemos que rastrear el virus. Y eso no se nos ha hecho caso, no se nos hizo caso. Decía que era imposible, que no había medios, que no había los medios suficientes. Bien, entonces, en este sentido, después de un año, ¿qué hemos aprendido? Pues creo que prácticamente nada. Ahora sí tenemos los medios, sí tenemos, estamos mejor preparados, evidentemente, que en el mes de marzo, pero obviamente un año después seguimos recurriendo al confinamiento como única medida preventiva y como una única solución. Evidentemente, aquí el cómplice, el perfecto cómplice del Gobierno de España, en el que se ha prestado a gestionar el tema de las vacunas, y aquí las vacunas ni llegan, prácticamente no se le espera, y ahora mismo en una población como es Andalucía de 8,5 millones de habitantes, pues tenemos, creo que el dato era 221.000 andaluces con la dosis completa de la vacuna, con lo cual nos parece que a este ritmo de vacunación, pues probablemente dentro de 25 o 30 años, pues saldremos de esta. No, es la situación, sonreía por esos 25 o 30 años, esperemos que no tengamos que esperar tanto tiempo a esta situación. Claro, eso es. Claro. Claro, no es una risa al uso, claro. pero eso es obvio que no hay, porque los datos que nos indican. No, es que el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno era el 70% de toda la población de España antes del verano. Ya se está hablando ya después del verano, porque tampoco tenemos la vacuna. Ya se llama AstraZeneca, se llame Pfizer, se llame Moderna, la que sea, la de Johnson & Johnson, la que sea. Pero la historia es que estamos preparados, tenemos el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, por ejemplo, aquí en Almería capital, y claro, si no hay vacunas, pues no podemos hacer absolutamente nada. Exactamente, esa es la cuestión. No hay otra. Y ante esta situación, a partir de hoy comienza un puente en el que la ciudadanía, por lo menos aquí en Almería capital, ya se abre el perímetro. La ciudadanía, pues claro, como decía el propio delegado de salud en la jornada de ayer, es como cuando le abren las puertas de Toriles y salen los toros disparados. Esperemos que la ciudadanía tenga prudencia y sepa lo que está haciendo, porque el virus sigue estando ahí, que aquí no se ha ido el virus. Bueno, y luego hay que ser contundente en determinados focos. Si estamos viendo que por ahí determinado sector de la población se dedica, por poner un ejemplo, a hacer botellones, pues evidente, pues vayamos a erradicar esa práctica, ¿no? Y seamos contundentes, no podemos ser laxos. Si no podemos ser laxos con aquellos que, que en cierto modo se están riendo de todas las medidas preventivas que se están llevando a cabo y evidentemente se están riendo de todas las víctimas de esta pandemia. A aquellos que lo hagan mal, pues vayamos de forma contundente a por ello. Y luego lo más importante de todo, démosle publicidad. Se ha disuadido un botellón de 300 personas en X sitio. Muy bien. Y a cada persona que estaba allí, pues se le ha multado con 3.000 euros. Perfecto. Pues lo decimos en las noticias y ya verás cómo el tema del botellón se resuelve de forma inmediata.
Rodrigo, con la situación de la crisis que estábamos hablando, que se ha producido tanto en la hostelería como en los comercios, Ayuntamiento de Almería, ayudas directas, Gobierno de la Diputación Provincial anunciaba en la jornada ayer ayudas directas, Gobierno de Andalucía, Gobierno de España, Gobierno de Andalucía, se anuncian también medidas. Del Gobierno de España 11.000 millones que dice que se van a poner encima, pero nada de ayudas directas. ¿Qué nos creemos? Nada, porque el Gobierno de España no pone ayudas directas. El Gobierno de España lo que pone son deuda y una patada hacia adelante de esa deuda. El Gobierno andaluz lo que pone encima de la mesa son lo que ya nosotros hemos denominado como ayudas limosna. Es decir, darle a un hostelero, a un autónomo hostelero que lleva casi un año sin facturar pues prácticamente nada, o habiendo facturado apenas un 20%, darle una ayuda directa de 1.000 o 3.000 euros, pues imagínate lo que le va a servir a ese autónomo. Pero hay una cuestión clave que esa nunca falla. Los impuestos siguen llegando, las facturas siguen llegando, las hipotecas se siguen pagando, pero los ingresos no llegan, no se le esperan, y cuando se le ocurre es 1.000 o 3.000 euros. Pues nos parece un auténtico despropósito y evidentemente a la espera de recibir esos fondos europeos, si nos cargamos el tejido productivo por muchos fondos europeos que lleguen, pues no habrá nada que recuperar. Ese voto que hubo en el Congreso de los Diputados con el tema del dinero que iba a venir de Europa, dándole el apoyo a Partido Socialista y a Podemos, desde Vox, algo sorprendente. Bueno, en realidad en realidad se ha opinado mucho acerca de este asunto, pero el fondo no se ha ido al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que es aprobar un decreto por el que se establece un reglamento y que es una cuestión técnica que te exigen en Europa para poder darte o para poder acceder a esos fondos. Al fin y al cabo, quien van a controlar esos fondos es el gobierno que hay ahora mismo en la nación. Lamentablemente, pues PSOE y Podemos. Si hubiese habido otro gobierno, lo hubiera hecho exactamente igual, que no le quepa a nadie la menor duda. Y en cuanto al control y fiscalización de esos fondos deben de fiscalizarse y controlarse tanto desde la oficina en Bruselas como en el gobierno de la nación y luego cada una de las comunidades autónomas. Es decir, no es una cuestión, se ha hecho mucho más propaganda política con esta cuestión por la abstención de Vox, más que el fondo, o sea, analizar el fondo de la cuestión, que era un decreto en el que pues básicamente es una cuestión técnica y que ahora se va a retratar cada comunidad, ojo, y probablemente cada comunidad tome como modelo ese tipo de decreto. No obstante, desde el Gobierno de España, a discreción del propio presidente del Gobierno, habrá que ponerlo entre comillas, la situación de a quién le corresponde tal, a qué comunidad le corresponde tal, porque si viene directo desde Europa al Gobierno de España, poco podemos esperar aquellas comunidades en las que estén gobernadas por otro partido que no esté gobernando el centro de España. Bueno, pero lamentablemente esto es un hecho que se está sucediendo porque el gobierno de España, de Sánchez y de Iglesias, tienen que pagar su peaje político y tienen que pagar su deuda política tanto a los separatistas vascos como a los separatistas catalanes. Lamentablemente, pues tenemos el peor gobierno en el peor momento posible. Y eso, pues bueno, es una cuestión que la ciudadanía debe de tenerlo muy en cuenta de cara a cuando se produzcan las próximas elecciones, porque probablemente la situación en la que este gobierno nos va a meter va a ser una situación dramática durante mucho tiempo. Está claro, por ejemplo, el alcalde de Almería, tanto el alcalde como el presidente de la Diputación han estado pidiendo, porque todos los esfuerzos que está haciendo, en este caso los ayuntamientos, las entidades locales, las diputaciones, es con dinero propio, porque dinero de Europa, del gobierno de España ni está ni se le espera, se aprueba mucho y se anuncia mucho en la FEM, pero a la hora de la verdad del gobierno de España no ha llegado absolutamente nada. Bueno, es que es puro propaganda política. O sea, el señor Sánchez tuvo la osadía de presentar el que él llamaba el mayor rescate, el mayor rescate europeo de la historia. Y fueron aquellos cientos de millones de euros que dijo que iba a poner encima de la mesa. Pero cuando se leía la letra pequeña, lo que estaba poniendo encima de la mesa era una pequeña cantidad de ayudas para la autonomía, de ayuda directa, pero por el otro lado, que era el mayor porcentaje, en torno al 80%, era deuda
para el tejido productivo. Simple y llanamente estaba poniendo deuda encima de la mesa. Deuda que una carencia de un año y que ahora ya el propio gobierno está empezando a lanzar los globos sonda, que es lo que suele hacer para ir tomando clamor de la sociedad. Ha lanzado el globo sonda de que probablemente haga quitas a aquellos que no puedan devolver los préstamos ICO. O sea, imagínese qué incertidumbre y qué inseguridad genera decisiones de este calibre por parte, como digo, de este gobierno, que es un gobierno negligente, que es un gobierno ilegítimo y que, como ayer dije en propia sede parlamentaria, es un gobierno criminal. No obstante, 11.000 millones se anuncian, pero como bien hemos comentado, ni ayuda directa ni nada. Ya veremos a ver esos 11.000 millones qué es lo que se dice y lo que se hace finalmente y lo que llega. Exactamente, al final lo que estamos haciendo es hipotecándonos cada día más, alargando la agonía, incrementando la deuda que probablemente pues lleguen a nuestros nietos y a nuestros, bueno, no sé cuántas generaciones futuras deberán de pasar para pagar esta lacra que nos van a dejar. Hace un par de días veíamos cómo los autónomos salían a la calle, una caravana de coches, autónomos de todo tipo, agricultura, de todos los sectores, el tema del comercio, el tema de la hostelería y tal, porque no reciben absolutamente nada, y la incertidumbre que tienen de levantar o cerrar la persiana porque es que no saben qué hacer con esta situación. Y tampoco se le pone encima de la mesa ningún tipo de ayuda. Claro, imagínese que ya el sector, el primario, ¿no? El agrícola, o el pesquero, imagínense que ya estaba herido de muerte antes de la situación de la pandemia, porque no debemos de olvidar que antes de la pandemia ya se estaban realizando movilizaciones por parte del mundo agrario. Pues ante aquella situación ha venido la situación de la pandemia, pues imagínate el auténtico desastre que tenemos ahora mismo en la agricultura. Y encima en un entorno en el que se están negociando la nueva política agraria común, la nueva PAC, en la que se le produce un daño precisamente a este modelo de producción que tenemos en Almería, un modelo de producción de explotaciones familiares que permiten un relevo generacional de padre a hijo, pero que con ese hachazo que se le va a pegar por parte de Europa a esa ayuda, pues lo único que va a quedar en Almería es esperar a que esas explotaciones familiares vayan desapareciendo, que ese relevo generacional decaiga y que vengan los fondos de inversión extranjeros y las multinacionales a hacer sus nichos de producción en nuestra provincia. Es decir, nos estamos cargando un pilar estratégico para nuestra economía. Y esto, por parte del gobierno, pues ni se le hace frente por parte del ministro Plana, que presume mucho, pero hace especialmente poco. Entonces, la situación es alarmante para los agricultores. Y ya, pues, todo lo que afecta a la agricultura, como todo el mundo sabe, lleva un efecto dominó para todo el resto de sectores, ya sea el transporte, ya sea... afecta a todo. Está claro que afecta a todo, Rodrigo, en esta situación. Además, un ministro en el que ha estado aquí en Andalucía y conoce bien a la provincia de Almería. Y se habla incluso de que tan solo es una redistribución que va a haber el tema de la PAC, dejándonos claramente, como tú bien comentas, que Almería puede perder toda su producción en esta situación. Exactamente, además, bueno, esa redistribución de la PAC con estos eslóganes grandilocuentes como de la granja a la mesa. O sea, un eslogan, verdad, muy, como decimos Rafael, aquí en Almería es muy bonito y muy entrañable el eslogan, pero realmente esa granja, ¿dónde está? ¿Está en Almería o está a 14.000 kilómetros de aquí? Entonces, siempre esta nueva política que tiene un objetivo claro, que es esa Agenda 2030, en la que importa más el tema es la preocupación climática, y bajo esa excusa, pues lo que se está haciendo es destruir el tejido productivo en España para que se vaya fuera. Le voy a poner un ejemplo. Bajo este ecologismo de bandera que tiene la izquierda, se están cerrando, por ejemplo, la central térmica de Carbonera, pero se abre en Marruecos y luego le compramos la energía allí a ellos. ¿Qué pasa? Que en Marruecos no contamina y en Carbonera sí contamina. Es decir, nos parece un auténtico despropósito y aquí hay un objetivo claro, que es llevarse la industria a aquellos sitios donde la mano de obra es muy barata y en la mayoría de esos sitios en condiciones de esclavitud.
Rodrigo, ya para el final de la entrevista, otro tema importante. Órdago de Vox al gobierno de Andalucía. Anuncié la retirada del apoyo si no se implanta el PIN parental. ¿Consideráis que se ha quebrantado la confianza al ser parte del acuerdo para aprobar un decreto de educación de la Junta de Andalucía? Por supuesto. Un acuerdo que ya venía, o sea, es un acuerdo que ya se viene arrastrando desde la toma de investidura del presidente Juanma Moreno y en los sucesivos acuerdos presupuestarios, pero que se refresca en los mismos términos hace apenas 2 o 3 semanas. La tinta de esa firma que echó el propio Javier Imbroda todavía estaba fresca y se atreven los distintos consejeros del gobierno de la Junta de Andalucía, especialmente los de Ciudadanos, se atreven a decir que no lo van a cumplir. Pues miren ustedes, nosotros, Vox ha venido a cambiar las cosas, a cambiar el modo de hacer las cosas. Si los acuerdos se firman, son para cumplirlo. Y si no están dispuestos a cumplirlo, por parte de Vox, no van a tener nuestro apoyo. Pero no se trata de una cuestión de a ver quién tensa más la cuerda. Es que estamos hablando de poder decidir sobre aquellos talleres que imparten en los colegios a nuestros hijos. Poder decidir si queremos que se le impartan o no. O sea, es el derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos. Es que estamos hablando de eso. No estamos hablando de si Vox tensa la cuerda o es el gobierno el que incumple los acuerdos. Es que estamos hablando del derecho a decidir de los padres en libertad cuál es la educación de nuestros hijos. Y ellos se han comprometido formalmente por escrito y firmado por el propio consejero. Y si ellos no cumplen, nosotros, por nuestra parte, tampoco vamos a cumplir. Y eso es algo que deben de tener muy claro desde el gobierno de la Junta de Andalucía. Estamos ante una situación, después de 37 años de gobierno socialista, en el que se puede cambiar el rumbo de Andalucía. Pero si van a seguir por esa senda, este gobierno que se dice ser del cambio, en realidad lo que están demostrando es ser el gobierno del cambiazo. Si van a seguir por esa senda, aplicando la misma política que el socialismo, pues evidentemente obtendremos los mismos resultados y evidentemente con los apoyos de Vox, pues no va a ser. No obstante, ¿tenéis decidido desde cuándo vais a empezar ya a no apoyar al equipo de gobierno? Ya estamos en esa fase. Ya desde hoy mismo, ¿no? Pues le había dicho las 0 horas del día de hoy, ya a partir de ahora, si no hay... Si no hay ningún cambio, digo en este caso, si no hay ninguna firma en el que verdaderamente se vaya a implantar ya ese PIN parental, desde Vox es como fuera otro partido político distinto de apoyo al gobierno. No, evidentemente. Es decir, si no podemos confiar ya ni o sea, no podemos confiar, porque confiar de una palabra es una cosa, pero ya no confiar de la rúbrica en un documento que se ha hecho público, pues evidentemente aquí la confianza ya se ha quebrantado y no existe, o sea, no existe ese hilo de confianza que venía sucediéndose. Y en consecuencia, pues por parte nuestra no nos vamos a creer nada de lo que diga este gobierno cuando no cumplen aquello que firman. La última, Rodrigo, la situación. Acto institucional el próximo 28 de febrero, Día de todos los andaluces. Bueno, por parte del grupo parlamentario pues irán el portavoz y el miembro del secretario de la mesa. Y bueno, ayer precisamente en el Pleno hubo una iniciativa por parte del PSOE que bueno, venían a señalar, ¿no?, a Vox, a señalarlo como mal endémico de esta sociedad, y venían a decir que bueno, que era inconcebible que Vox estuviese en un parlamento cuando Vox es el que quiere acabar con Andalucía. Entonces, evidentemente es totalmente falso esta afirmación y evidentemente se equivoca el PSOE al ir por esa línea, porque aquí los que han acabado con Andalucía son precisamente los que han estado gobernando durante 37 años. Ellos, que dicen ser defensores de las libertades en Andalucía, son los que precisamente han utilizado el dinero de todos los andaluces para gastarlo en prostitución y droga. Dinero que iba destinado a parados, dinero que ahora podría hacer mucha falta para sanidad. Ellos, que son los defensores de lo público, son los que han malversado y prevaricado en Andalucía. Así que no aceptamos lecciones de ningún tipo por parte del PSOE. Y sí, Vox está en contra del modelo de la autonomía. Y le voy a decir por qué. Porque Vox
porque el modelo de la autonomía es el que ha permitido generar estructuras paralelas en la administración. ¿Para qué? Para hacer precisamente lo que hicieron el PSOE en Andalucía, colocar a sus amiguitos, colocar a sus colegas, hacer redes clientelares, puentear los controles financieros de la administración. ¿Para qué? Para llevarse, por ejemplo, como el caso de los ERE, 680 millones de euros de todos los andaluces. Eso nos parece una auténtica vergüenza, y este modelo fallido de la autonomía, que lo único que hace es enfrentar a españoles unos con los otros, y este modelo de la autonomía que hace españoles de primera y españoles de segunda, ya se ha demostrado que es un modelo fallido. Y hay que decidir en el futuro si seguimos por esa senda del modelo de la autonomía o por el crecimiento, el bienestar, la educación, la sanidad, la dependencia. Tenemos que decidir si autonomía o todo lo demás, o el servicio público. Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por entrar desde su despacho, en la sede de Vox, en los hogares de todos los almerienses. Esperemos que esta situación sea temporal y pronto podamos volver a vernos por aquí físicamente en Interalmería Televisión. Muy buenas noches, Rodrigo, y cuídate mucho. Muchísimas gracias, Rafael, y como siempre, gracias por la oportunidad. Es un placer entrar en vuestra casa. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, que realizamos, como han visto, de manera telemática. Nosotros volveremos, como siempre, con la entrevista ya presencial el próximo martes, como siempre, desde las 9 de la noche. A todos nada más que los que desearles que pase una feliz noche, un buen fin de semana, incluido el puente, y sobre todo, este gran mensaje: cuídense mucho.